Buenas noches. Primeramente, bueno, como ya se lo mencioné en la reunión pasada, mi nombre es Melvin Majano y yo soy su instructor en este curso como tal. Entonces, hoy la reunión tiene pensado pues abordarse lo que viene siendo los conceptos básicos de CSS. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, quisiera abordar un punto importante que es sobre el tema tal vez de el ingreso a la plataforma de Mastermind, ya que posiblemente, bueno, lo digo en mi experiencia propia, yo cuando también utilicé esta plataforma y a mí también se me dio una credencial, entonces pues tuve problemas a la hora de iniciar o loguearme en lo que es la plataforma. Así que pues haré no sería como un breve tutorial, pero sí como los pasos para que sea pues lo que viene siendo loguearse de una manera más acorde a lo que vamos a estar ocupando, que es con respecto al correo electrónico y la contraseña de Google, ¿no? Entonces voy a comenzar a transmitir y este, cuando estamos justamente en la plataforma, pues lo que vamos a ir es a la sección de logout, bueno, de login, quiero decir. Y justamente en este punto, si nosotros tomamos nuestras credenciales y las intentamos ingresar directamente en la plataforma, pues posiblemente no tiene un error. Incluso seguramente a alguno de ustedes les pasó. Para ello, para evitar eso, entonces deben hacerlo mediante Google como tal. Cuando ustedes inicien, evidentemente no podrán iniciar con una de las cuentas que ya tienen logueadas, sino que van a utilizar otra cuenta y pues ahí podrán ingresar el correo y la contraseña que se les fue otorgada en la credencial. Dicho esto, pues al darle siguiente y siguiente, podrían acceder directamente a la plataforma sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces ya tocado este punto, podríamos hoy sí entrar en materia con lo que viene siendo el tema de hoy. El tema de hoy, pues como ya lo mencioné, vamos a hablar de lo que es CSS. Pero primero me gustaría tocar algo relacionado con la reunión anterior. Y es que algo que no se mencionó o que se esperó mencionarse hasta esta clase es que cuando ustedes crean su estructura HTML, pues literalmente los navegadores lo que hacen es darle unas propiedades por defecto o un estilo por defecto a cada uno de los elementos. Lo que significa que, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros vemos y solo el HTML, nosotros pensamos que no tiene estilo, pero realmente ese estilo es determinado por cada uno de ellos. ¿Ok? Al principio, cuando surgió esto, el desarrollo web y así, eso era un gran problema, ya que dependiendo de los navegadores, pues cada navegador pues, le asignaba un estilo diferente posiblemente a un mismo componente o en este caso un mismo elemento. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, se creó un estándar como tal, que luego fue, más que un estándar, se llevó a un lenguaje que es el CSS, el cual vino a, más que todo, como solucionar esta problemática, ¿no? Al darle un estándar para que todos los navegadores pudieran tener dicho estándar y para ayudarnos a nosotros como desarrolladores, modificar dichos valores o estilos predeterminados y personalizarlos a nuestro gusto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la pregunta ideal sería, pero ¿qué es CSS? Entonces, para responder a esa pregunta, los dejaré con mi compañera Angie, que les explicará la definición de lo que es CSS y algunos conceptos básicos de lo mismo. Gracias. Buenas noches. Creo que no he tenido la oportunidad de presentarme con ustedes por este medio, así que lo hago. Mi nombre es Angie Fajardo y soy su instructora en este curso.
Y bueno, continuando con lo que dijo mi compañero, hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes y bonitas del desarrollo web, o sea, el CSS. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Me avisa si se ve. Sí, ya se ve. Ok. Y pues bueno, para definir el CSS podemos notar que son las siglas de Cascading Style Sheet, que su traducción literal es hojas en estilo de cascada, y pues básicamente CSS es un lenguaje de diseño, como dijo el compañero, con el cual podemos controlar la apariencia de nuestras páginas web. También cabe resaltar que no es un lenguaje de programación ni de marcado como HTML, pero es un lenguaje en sí. Y con este podemos personalizar todo, desde colores, fuentes, hasta el diseño en general. Y como dije, es uno de los 3 pilares fundamentales del desarrollo web, ya que sin él no podríamos crear páginas atractivas, bonitas y que se adapten a diferentes dispositivos como celulares o computadoras. Si a alguno de ustedes le gusta el frontend, pues probablemente todo el mundo del CSS les parezca muy atractivo. Y bueno, pues continuando con el tema, como podemos ver, aquí tenemos la estructura básica de un HTML, las secciones de head y body, y en este un H1, que como ya sabemos es un encabezado, el cual contiene un hola mundo que todos conocemos. Y bueno, pero tenemos en esta parte justamente cositas diferentes. Tenemos estas propiedades y pues esto básicamente es el CSS. Aquí le estamos dando al elemento H1 estas propiedades con estos valores, o sea, un color azul y una alineación central. Esto hace que cuando lo rendericemos nuestro hola mundo se pueda visualizar así. Y bueno, esta es solo una de las formas de aplicar CSS a nuestra página, así que ahorita veremos las formas más básicas de integración de CSS en nuestro HTML. Aquí tenemos la primera forma, que es el CSS en línea, es la que se utilizó en el ejemplo de arriba. Aquí lo que se hace es aplicar las propiedades del CSS a cada elemento de HTML mediante el atributo style. Podemos ver que se le da al párrafo una propiedad de color con valor red y una propiedad de tamaño de letra con valor de 16 píxeles. Esto hace que nuestro párrafo tenga esta apariencia cuando lo renderizamos. Y bueno, esta forma es la menos recomendada, ya que hace mucha redundancia de código y es muy poco óptima. Imagínense aplicarle estilo a cada elemento de nuestra página. De esta manera sería una pérdida de tiempo muy grande. Y bueno, aunque a veces se suele utilizar para pruebas o cositas muy puntuales, ya que también la misma desventaja, pero a la vez ventaja, es que aplique el estilo únicamente al elemento en el que se implementan las mismas propiedades. Pero bueno, también tenemos la segunda forma, que es el CSS interno. Aquí colocamos el código dentro de la etiqueta style en la sección head del documento HTML. Esta forma tiene más ventajas que la anterior, ya que puede ser útil para proyectos pequeños y es un poquito más óptima, ya que se le da un estilo en general a todos los elementos. Por ejemplo, si en este fragmento de código hubieran más elementos P, todos tendrían un color de fuente verde y esta tipografía. Pero tampoco se suele recomendar mucho, ya que no es tan buena práctica, y en lo personal el código no tiene tan buena apariencia si tienen el CSS y el HTML juntos. Bueno, lo que nos lleva a la tercera forma, que es el CSS externo. Aquí básicamente definimos un archivo separado con extensión .css y lo vinculamos al archivo HTML mediante la etiqueta link. Podemos ver que al igual que en la forma anterior, seleccionamos, permítame un momentito.
Podemos ver que igual que en la forma anterior, seleccionamos cada elemento HTML y le asignamos las propiedades de estilo que queramos. Y ya en nuestro archivo .html hacemos la vinculación. Si observamos aquí tenemos este atributo el cual se utiliza para indicar que el archivo externo al que apunta este otro atributo es una hoja de estilo CSS. Y aquí pues ponemos el nombre que le dimos a nuestro archivo. Como buena práctica se acostumbra a nombrarlo como style.css. Y pues esta es la mejor forma, la que más deberían de acostumbrarse a usar, ya que tiene mejor rendimiento, se puede utilizar múltiples veces la misma hoja de estilos, también es más sencillo dar actualizaciones, también se tiene un mejor control de los códigos, es más ordenado, y en páginas donde tal vez se tengan archivos de JavaScript, de esta manera podemos tenerlos separados, todos los componentes de nuestra web. Y bueno, en conclusión, es la mejor práctica en sí. Y ahora bien, continuamos con otro tema muy bonito e importante que son los selectores. Para definirlos podemos decir que son las bases para aplicar estilos a los elementos HTML. Hay varias formas, pero hoy solo tocaremos las básicas. Y pues aquí tenemos la primera forma, que es el selector por elemento. Aquí básicamente seleccionamos todos los elementos HTML que coincidan con un nombre de etiqueta específico, y de esta forma es muy intuitiva y directa para aplicar estilos básicos. Podremos decir que la mayor ventaja y de todos los selectores en sí, y que también es la mayor diferencia entre la primera y las dos últimas formas de integración que acabamos de ver, es que se le aplican las propiedades de estilo a todos los elementos del HTML solo con seleccionarlos una vez en el CSS. En la sintaxis es muy sencilla, solo se escribe el nombre del elemento, puede ser P, H1, A o cualquiera que se necesite. Se abren las llaves y en ellas se especifican las propiedades que deseamos aplicarle. En este ejemplo, pues se toma el elemento P y se le dan propiedades de color y de tamaño de fuente. Eso hace que cuando se renderice, pues tome esta apariencia. Ahora bien, tenemos el segundo selector, que es el selector por clase. En nuestro archivo HTML le podemos asignar a cualquier elemento una clase mediante el atributo class. En nuestro ejemplo tenemos un div, que luego se hablará de lo que es, y en el div se le da a la clase, se le nombra la clase 1. Y pues dentro del div tenemos el elemento p, que es un párrafo. Y en nuestro archivo .css podemos ver cómo es la sintaxis de estos selectores. Básicamente se pone un punto y el nombre de la clase que le dimos en el HTML, y luego se abren llaves y dentro de ellas se especifican las propiedades que deseamos darle. En el ejemplo tenemos un color de fondo y un padding, que son propiedades que en unos minutos se definirán. Y bueno, las ventajas que tiene esta forma de selección es que es reutilizable en múltiples elementos. También es más específica que la forma anterior y es más flexible. Pero también tiene desventajas, como ser que requiere añadir clases en nuestro HTML y tener un cierto de cuidado a la hora de seleccionarlas, ya que tiene que ser específicamente el nombre que se le dio, y también si utilizamos muchas clases en nuestro proyecto puede ser algo redundante. Y bueno, para terminar tenemos la tercera forma, que es el selector por ID. De la misma manera que la forma anterior, en nuestro HTML le damos una identificación a nuestro elemento mediante el atributo ID. En nuestro ejemplo tenemos un div con un ID cabecera y también tenemos un P con un ID párrafo principal. Ahora bien, en nuestro CSS, para realizar esta forma de selección tenemos que escribir un numeral o un hashtag
como lo quieren llamar, y escribir específicamente el ID. Y dentro de esas clases colocar las propiedades y los valores de estas. La mayor ventaja de esta es que pueden sobreescribir a los primeros dos tipos de selectores, lo que la hace ideal para aplicar estilos únicos a los elementos. También como los ID son únicos, pues evita ambigüedades y pues es bastante eficiente ya que los navegadores pueden identificar IDs rápidamente. Pero también tiene desventajas, lo mismo de la anterior. Se tiene que estar muy pendiente de la forma en la que escribimos los ID, ya que si no es así, podría hacer que nuestros diseños no se apliquen como esperamos. Y también se debe tener cuidado, ya que no es tan buena práctica usar tantos IDs en nuestro código. Y bueno, sería todo hasta esta parte. No sé si tienen preguntas, y si no tienen, pues les doy la palabra nuevamente a mi compañero. Creo que no, ¿verdad? Entonces, se las dejo. Ok, muchas gracias, Angie. Justamente ahorita, como se especificó, se vio básicamente lo más importante para comenzar a darle estilo a nuestros elementos HTML. A su vez, obviamente, hay muchos conceptos que todavía no vamos a abarcar en esta primera reunión, ya que de hecho es, pues, por decirlo de alguna manera, muy extenso. Y eso es justamente el primer consejo que les voy a dar, y es el hecho de que nos estresen, en el sentido de que, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar a propiedades, se darán cuenta que el CSS es un mundo muy amplio, una tecnología muy amplia, y que literalmente ustedes pueden darle diferentes propiedades al mismo elemento y cada propiedad puede afectar a la otra, entonces visualmente no se ve como ustedes esperan, y así esto mismo ustedes tienen que ver cómo pueden utilizar estas propiedades para que se combinen con otras que se le dieron a otro elemento, por ejemplo. Y de esta manera se puede hacer todo muy, muy tedioso. Entonces, mi recomendación, antes de comenzar a explicar un poquito las más básicas de algunos elementos en particular, es que ustedes pueden irse a, obviamente, la documentación. Yo, en particular, utilizo esta web que es de Mozilla MDM, que técnicamente aquí, pues, podrían encontrar la documentación con referencia a todo lo que viene siendo el desarrollo web. Y justamente, pues, como lo digo a lo personal, a nivel personal, es una de las documentaciones que más utilizo para cuando tengo alguna duda o quiero aprender sobre un tema en particular del desarrollo web. Aquí, como por ejemplo, ustedes pueden ver los diferentes tipos o tecnologías que hay documentación de ella en esta plataforma, como por ejemplo HTML o en este caso lo que estamos viendo ahorita, CSS. Si ustedes ven CSS como tal y ustedes se fijan, justamente estas son lo que vienen siendo todas las secciones, conceptos, formas de trabajar con CSS. Y evidentemente si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en alguna de ellas, como por ejemplo el modelo de cajas, que ya lo vamos a mencionar más adelante, ustedes podrán ver que la documentación pues es extensa solo para un concepto en particular. Y básicamente a partir de aquí ustedes pueden venir y profundizar más en algunos conceptos que nosotros vamos a estar hablando y otros que pues no vamos a tocar por este tiempo o por razones de que son conceptos también un poquito más avanzados que tal vez en otras reuniones sí se puedan tocar. Ok, entonces dicho eso, pues podríamos ya comenzar con lo que viene siendo la propiedad en sí o los temas a continuación. En este caso vamos a hablar sobre propiedades de textos y fuentes. ¿Ok? Y la primera propiedad que se le da al texto y por consecuente a las fuentes es color. Color es una propiedad que define lo que viene siendo el color de los textos.
Cuando ustedes le dan estilo a sus elementos HTML, ustedes podrían jugar entre dos tipos de colores o dos elementos principales a los cuales ustedes pueden darle colores, que son a los textos y al fondo. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre cómo se le da color al fondo, pero en este momento nos vamos a centrar en cómo se le da color al texto. Aquí en el ejemplo, como pueden ver, nosotros hicimos referencia al mismo color, ¿ok? Pero declarado de maneras diferentes. Uno es seleccionándolo y aplicándole el valor en hexadecimales, otro es aplicándole literalmente el color red y otro es aplicándole el color, pero en este caso en formato RGB, ¿ok? Técnicamente los tres colores, o en este caso los tres tonos de colores, porque vamos a hablar un poquito más sobre los tonos, básicamente dan lo mismo, o sea, es rojo, ¿ok? Pero acá hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la propiedad esta, que se define de manera normal, solo especificando el color, puede presentarnos algunos inconvenientes con respecto a que, como lo mencioné al principio, los navegadores le dan un estilo por defecto a cada elemento. Y si nosotros le especificamos, por decirlo de alguna manera, este color igual a red, posiblemente el tono de rojo que defina Google Chrome no sea el mismo tono de rojo que defina Opera o Edge, por ejemplo. Entonces, para que ustedes, por decirlo de alguna manera, definan un color y que ese color se respete para todos los navegadores posibles, es necesario que ustedes utilicen otro formato. Por ejemplo, el de hexadecimal o el de RGB, ya que justamente estos formatos lo que definen no son colores en sí, sino que tonos de colores. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden venir y personalizar lo que viene siendo sus elementos, por decirlo así, la interfaz visual que va a ver lo que viene siendo el usuario, con los tonos específicos que ustedes quieren. De hecho, también en la web pueden buscar paletas de colores y tal. Y el punto está que, por ejemplo, lo que viene siendo los colores como tal, pues es un tema realmente amplio que se podría abordar perfectamente en una reunión aparte para profundizar cuáles son los tipos y tonos, cómo es que se representa o cómo funciona lo que viene siendo el hexadecimal, cómo es que, por ejemplo, si aquí en lugar de 255 pongo 254 y aquí le pongo otros valores y otros valores, se va dando un tono diferente. Entonces, el tema de los colores es bastante, se puede profundizar bastante y ahorita pues simplemente estamos hablando o haciendo énfasis a la propiedad. Pero lo que sí quería hacer o recalcar es que pueden ustedes utilizar diferentes tonos para especificar los colores que ustedes quieran personalizar de una manera adecuada o de una manera concisa a lo que ustedes quieren mostrar o darle a entender al usuario, ¿ok? Luego viene otra propiedad que es muy fundamental para el texto, que es la font family. La font family básicamente es una propiedad que nos ayuda a definir la fuente que va a tener nuestro texto. Bueno, nuestra página web. Justamente cuando nosotros, no sé, hemos trabajado, qué sé yo, con Word, nosotros sabemos que literalmente hay diferentes tipos de fuentes, como una de las que más conocemos, Arial 12, o así hay diferentes tipos de fuentes como tal. Entonces, esto también se puede llevar a la web con respecto a, pues, nosotros personalizar más la forma en cómo diseñamos nuestra web como tal, ¿no? Entonces, la propiedad font family, pues, nos ayuda a definir tanto lo que viene siendo fuentes dentro del CSS, definidas dentro del CSS, como también nosotros podríamos importar fuentes externas. Por ejemplo, hay fuentes un ejemplo, Google Fonts. Estas son fuentes literalmente externas que ustedes pueden importar
a su proyecto de web como tal, independientemente del framework que estén utilizando, o incluso si lo están haciendo solo con HTML y CSS, pueden importar estas fuentes. Entonces aquí ustedes pueden investigar, hay fuentes de pago, hay fuentes gratuitas, y ustedes también pueden ver cuáles de estas fuentes les gustan más. Por ejemplo, a mí me gusta una que se llama Montserrat. Esta fuente, vamos a ver si me sale, es una fuente, acá está. Esta fuente es una fuente que es de, obviamente, de Google Fonts. Y sinceramente a mí en lo personal me gusta implementarla en mis proyectos, ya que pues se ve, no sé, a mi parecer elegante posiblemente. Y como pueden ver, hay diferentes tipos de ancho de la fuente como tal, que de hecho ya vamos a hablar un poquito de qué propiedad del CSS pues define el anchor de lo que viene siendo las fuentes. Pero ustedes pueden venir, pueden obtenerla, ¿ok? Mediante una descarga directamente a su PC, y luego llevar el archivo a su file system, o literalmente pueden venir y hacerlo mediante código. Acá, como pueden ver, ustedes lo que tienen que hacer es copiar estos links que aparecen aquí, estas etiquetas links, y utilizarlo o posicionarlos o pegarlos en lo que viene siendo el head de nuestro HTML. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es hacer una referencia a esa fuente particular con la propiedad FontFamily. Entonces, aquí, como pueden ver, hacemos referencia a Montserrat. Y como FontFamily nos da la posibilidad de no solo definir una fuente, sino que varias fuentes, en dado caso la primera no cargue. Ejemplo, si yo defino la fuente Montserrat y por alguna razón no me carga la fuente, se va a cargar Serif. Y si no, y si por alguna razón la siguiente fuente no se carga, entonces va a ir probando con las otras fuentes que nosotros le hayamos definido en este punto, obviamente tokenizada con lo que viene siendo una coma, ¿ok? Entonces, más o menos esa sería la sintaxis y lo que nos ayudaría la propiedad FontFamily. Luego pasamos a otra propiedad importante, que es el font size. O sea, de manera intuitiva se puede entender que font size, pues literalmente toca lo que viene siendo el tamaño de las fuentes. Aquí, como en el primer ejemplo, definimos el tamaño en 16 píxeles. Ya más adelante vamos a hablar sobre las unidades de medida dentro del CSS. En este otro ejemplo, le definimos 1.2 EM, y en el otro el 100%. También ya vamos a hablar un poquito sobre EM y sobre el 100%, y básicamente estas son lo que viene siendo valores específicos o valores absolutos, y los que vienen siendo valores relativos, que básicamente pues los valores relativos se utilizan bastante en lo que viene siendo el responsive design, pero ya les voy a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, lo que quiero que hagamos énfasis es que el font size pues nos ayuda justamente a definir el tamaño de las fuentes o del texto como tal. El font weight es justamente lo que viene siendo la propiedad que define el anchor de nuestra fuente o nuestro texto. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo la fuente Montserrat, nosotros vimos que hay diferentes anchores, por decirlo de alguna manera, o diferentes formatos de lo que viene siendo la fuente en sí. Vamos a ver si puedo llegar a donde estábamos. Ok, me salí. El punto está que si ustedes se fijaron, pudieron observar que cuando yo estaba viendo, por ejemplo, la fuente Montserrat, habían diferentes anchores, ¿no? Que iban desde 100 hasta 900, o sí, 900 y 900 itálica, hasta 900. Básicamente, esas diferentes tipos de grosor, por así decirlo, de nuestra fuente, la define font weight. Font weight, dependiendo el valor, por ejemplo, aquí está el valor 700, pero si comenzamos y queremos que nuestra
nuestro texto sea finito, entonces sería 100, 200, 300, dependiendo cuál sea el valor que nosotros queramos, y también dependiendo si la fuente que nosotros estamos utilizando tiene esos valores definidos, porque hay fuentes que solo tienen, por ejemplo, definido infinita desde el rango desde 100 hasta 600, un ejemplo. Y ya desde 700 hasta 900 tienen un rango más grueso o más ancho. Y por consecuencia, cuando ustedes les dan un valor en lugar de numérico con un valor específico, como por ejemplo volt, lo que hace literalmente el Fontway es tomar esa fuente o ese texto y colocarlo en negrita. ¿Ok? De hecho, por eso es que justamente se dice que hay un elemento de HTML que es la B, que literalmente lo que hace es tomar el fragmento de texto y lo que esté dentro de ese fragmento de texto lo coloca en negrita. Lo que significa que técnicamente estaría haciendo lo mismo que esa etiqueta con esta propiedad. Por lo tanto, ya no se recomienda utilizar la etiqueta B, sino que se recomienda hacerlo mediante CSS. De hecho, eso fue una de las cositas que le mencioné en la reunión pasada, justamente. Luego pasamos con lo que viene siendo Font Style. Font Style también es una propiedad para ver el estilo, más que todo de lo que viene siendo nuestras fuentes, nuestro texto como tal. Y técnicamente hay dos importantes ahí, que son estos valores, italic y oblique. Aquí no mencionamos que por defecto, pues el font style es normal en este caso. Y justamente cuando está normal, pues significa que no tiene ningún estilo. Pero cuando está itálica, pues lo que hace es que genera lo que viene siendo un formato de la misma fuente o el mismo texto, pero ahora en este caso inclinada. Y oblique hace lo mismo. Pero hay una diferencia entre las dos. Y es que una es menos inclinada y la otra es más inclinada. En este caso en particular no se puede notar eso. ¿Por qué? Porque resulta que la fuente que se está utilizando en este punto, que es sans serif, en este en particular, solo tiene definido el mismo grado de inclinación de las fuentes para los dos valores. Por lo tanto, no se ve visualmente, pero sí se está aplicando se está aplicando en cada texto una propiedad diferente. Pero más que todo sería eso del font style. Luego el text align. El text align nos ayuda justamente a alinear nuestro texto. Pero la pregunta es alinearlo respecto a qué. ¿Por qué? Porque por intuición se podría asimilar que si nosotros le damos text align center, se va a centrar. Si nosotros por intuición le damos text align right, será a la derecha. Luego left a la izquierda, como justamente se ve en los ejemplos. Aquí está el center, aquí está el right y aquí está el left. Pero la pregunta es, ¿con respecto a qué? Esto se da, estas propiedades se dan con respecto al padre. Cuando yo les mencioné del HTML, que era como cajitas y dentro de cajitas podría haber más cajitas, entonces eso nos da como jerárquicamente hablando que va a haber un elemento padre y lo que esté dentro de él será un elemento hijo. Entonces, por ejemplo, si este texto como tal es el H4, ¿no? Que estamos tomando aquí, y ese texto le damos la propiedad text align center, se está centrando con respecto al padre, que es lo que viene siendo el elemento que se está utilizando en este punto, que pues es un div como tal, solo que se le da un estilo para que tenga este ancho y el anchor o la altura que tiene este div como tal o este elemento en particular. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de esto, es importante tener en cuenta cómo funciona, pero también es importante tener en cuenta dónde está ubicado ese elemento. Y por último, tenemos el text align justify. Justify es un poquito diferente a los otros, ya que esto, en lugar de centrarme o alinearme el texto en alguna posición del padre,
lo que hace es justificarme el texto. Pero, ¿qué significa justificar algo? Pues técnicamente es cuando ustedes dejan un texto de manera con un estilo por defecto, posiblemente el texto comience en este lado, o sea, de izquierda a derecha, tomando en cuenta cada uno de los espacios, pero tal vez cuando llegue al final de la línea, deje un espacio aquí, en blanco. Y esta palabra o este fragmento de texto comience en la siguiente línea. Entonces, obviamente este texto es pequeño, pero cuando es un texto grande, pues es feo dejar estos espacios al final, unos sí llegan, otras no llegan y así, ¿no? Entonces lo que hace Justify es que visualmente hablando se pueda ver las líneas, por decirlo de alguna manera, del mismo largor. En el sentido de que hace que el texto se ajuste a la línea llegando hasta el final del mismo. Y si ustedes pueden notar un poquito, se ve que hay algunas separaciones que las hace más o menos pronunciadas, por decirlo de alguna manera, para cumplir eso, e incluso también puede llegar a pasar de que esta palabra posiblemente sea la misma. Obviamente este es un texto de prueba como tal, un texto de referencia, pero posiblemente esta palabra sea la misma y cuando eso sucede lo que hace es cortar la palabra para que así se vea pues más bonito visualmente. ¿Ok? Entonces eso sería lo que viene siendo el text align. Luego pasamos con el text decoration. El text decoration básicamente también es para darle una decoración con respecto a lo que viene siendo propiedades específicas como lo que es underline, que significa que vamos a tomar a ese texto y le vamos a colocar una línea debajo del mismo. Luego, por defecto, los textos como tal vienen con la propiedad o el valor de none. O sea, que significa que ese texto en particular no tiene una decoración. Luego está el overline, que significa que es la línea sobre el texto. Y luego está line through, que significa que es tachado. Que de hecho pues es un efecto bonito, que ustedes pueden tomar un fragmento de un texto en particular y que el usuario lo vea tachado. Y de esa manera pues se ve también le pueden buscar una buena funcionalidad a esta decoración. Ahora bien, resulta que incluso nosotros también podemos utilizar esto para darle una decoración diferente a la que trae, ¿no? Que es justamente lo que hacemos con respecto al estilo por defecto que nos dan los navegadores. Aquí quiero llegar con esto. Ejemplo, la etiqueta A o la de los enlaces viene ya con un estilo predefinido que literalmente el enlace aparece con la línea con la línea o el underline abajo. De hecho, si nosotros nos vamos a enlaces, nosotros utilizamos un enlace y ahí claramente se puede ver que tiene un estilo, o en este caso se le dio esa propiedad underline para que se viera de esta manera. Entonces, generalmente, cuando no se quiere eso, lo que se hace es tomar al elemento y darle pues lo que viene siendo la propiedad de none, que fue la que definimos de esta manera. Y en el text decoration, y así quitar esa línea como tal y que literalmente parezca como un botón. En este caso son botones, pero en otros casos se pueden dejar enlaces puros y solo al darle clic en el texto nos redireccione dentro de la página o fuera de la misma con un enlace externo. ¿Ok? Hasta aquí creo que no sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, todo claro. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, con respecto a lo que viene siendo las propiedades iniciales del texto, es hasta ahí. Pero ahora pasamos al div. Ok, la pregunta aquí es, el div es un elemento HTML. ¿Por qué lo estamos explicando en CSS? Bueno, básicamente esto es por versatilidad para que se entienda un poquito mejor cuál puede ser la funcionalidad de un div y para qué se puede tocar de manera visual y se vea de una manera diferente a lo que nos da el navegador. ¿A qué quiero llegar con esto? A que cuando nosotros utilizamos un div y dentro del div, bueno, en principio, ¿qué es un div? Un div es un elemento
que generalmente se utiliza para como container o un espacio donde simplemente es para contener otros elementos. Dentro de este div, pues literalmente pueden haber más elementos como tal y evidentemente si hay más divs, pueden haber más elementos y así utilizar esa metodología o esa metáfora que yo les di de las cajitas, ¿no? Entonces el div es como una cajita que ustedes vienen y pueden tomar como referencia, darle un ID, por ejemplo, como ya vimos en los selectores, y a partir de ahí, luego darle un CSS determinado para ese div. ¿Por qué? Porque el div, si no se le da valores por defecto, si no se le establecen valores, sus valores por defecto no se pueden ver. O sea, en el sentido de que ustedes colocan un div de manera en el HTML físicamente, pero de manera visual no lo van a poder ver. De hecho, este es un ejemplo. Nosotros colocamos un div y dentro del div un texto como tal. En este caso no lo pusimos entre un párrafo o un H1, pero se colocó el texto para que se mirara que cuando nosotros renderizamos ese div, solo nos aparece el texto. ¿Ok? Entonces, a partir de ciertas propiedades que se le puede dar al div, es que nosotros podemos visualizar ese div ya en lo que viene siendo la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una de las propiedades fundamentales que se le da a un div es lo siguiente, width y height. Aquí, pues, literalmente, width, lo que viene siendo es establecer un valor hacia lo ancho y height, pues, es hacia lo alto del elemento. Acá es donde entramos un poquito en lo que viene siendo los valores, ¿no? Como mencioné anteriormente, hay lo que viene siendo valores absolutos y valores relativos. Los valores absolutos, pues podrían ser, por ejemplo, píxeles, centímetros, milímetros, que son valores que no van a cambiar por más que ustedes redimensionen lo que viene siendo en su página web. Esos valores, lo que generalmente es que cuando ustedes quieren aplicar lo que viene siendo conceptos de responsive design para aplicar, para adaptar su página web a móvil, lo que hacen es romper la web. O sea, su diseño, pues literalmente, posiblemente no se vea como ustedes lo han establecido en un inicio, ya que estas cajas no se van a redimensionar, lo que significa que pues eso puede romper nuestro diseño. Entonces para eso se utiliza lo que viene siendo valores relativos. De hecho, es lo que más se recomienda utilizar, ya que justamente eso es lo que pasa. Cuando nosotros queremos desarrollar nuestras páginas web, pues queremos que estén adaptadas a la mayor parte o la mayoría de dispositivos posibles. Entonces, esa es una buena práctica, pues tener en cuenta que utilizar valores relativos es mucho mejor que utilizar valores absolutos. Y aquí, pues, por ejemplo, está un valor relativo como puede ser el porcentaje, LM, el REM y así sucesivamente. De hecho, esta también es una clase que literalmente se puede profundizar muchísimo más con respecto a lo que viene siendo cómo es que realmente interactúan o cómo es que se pueden comportar de manera dinámica o se puede renderizar el elemento, se puede acomodar el elemento a una forma diferente que es como nosotros queremos. Y así, ahorita lo voy a mencionar por encima, por ejemplo. El porcentaje nos indica que en este caso que le estamos estableciendo un width es con respecto al 50%, que es el valor que le estamos definiendo del padre. ¿Ok? Generalmente las unidades relativas o las medidas relativas se dan con respecto a un contenedor que contiene, valga la redundancia, a ese elemento o en todo caso a un elemento que esté jerárquicamente hablando hasta arriba del todo. Por ejemplo, el EM es justamente similar a lo que viene siendo el porcentaje, pero lo que hace el EM que esto lo que toma como referencia es el valor por defecto que se le da a un texto mínimo, que es 16 píxeles. De hecho, 16 píxeles es lo que se le da por defecto a la mayoría de los elementos. Por eso es que se toma como referencia. Entonces,
un EM equivale a 16 píxeles. Quiere decir que si yo le doy a un elemento 10 EM, pues estaríamos hablando que le estaría dando 160 píxeles. Pero entonces me estaría preguntando, ok, pero ¿de qué me sirve si le puedo dar 160 píxeles y sería el mismo resultado? Por lo mismo, ya que el EM va con respecto, dimensionándose con respecto al padre directo, ¿ok? Y lo mismo sucede con el REM, solo que el REM se redimensiona con el nodo raíz, o sea, la etiqueta HTML. Y justamente toma como referencia esa unidad de medida de 16 píxeles. ¿Ok? Luego está lo que viene siendo el viewport width o el viewport height, que también literalmente son medidas relativas, y lo que hacen esto es que se redimensionan conforme los píxeles o el tamaño de nuestras páginas o la resolución de nuestras páginas. Entonces, generalmente, estas son las unidades que se utilizan para lo que viene siendo Responsive Design. Como les digo, este es un tema muy amplio y que se puede utilizar también en conceptos, en otros temas, con otros conceptos como tal, como eso, el Responsive Design. Podríamos verlo, cómo funcionan los media queries, cómo es que se interactúa con respecto a la resolución de la pantalla, y así poquito a poquito. Luego, lo que viene siendo los valores auto. Aquí con los valores auto hay bastante controversia, por el sentido de que estos valores literalmente establecen lo que viene siendo propiedades de manera automática, o sea, el valor de las propiedades de manera automática, con respecto a lo que viene siendo también otro componente, por ejemplo, el padre. Entonces, muchas veces utilizar lo que viene siendo este valor auto nos ayuda a solucionar problemas muy específicos. Ejemplo, centrar un div. Que ustedes sé que muchas veces han escuchado ese gran problema que tenemos nosotros como desarrolladores de cómo centrar un div. Bueno, generalmente lo que se hace, que ya le vamos a ver un poquito más lo que viene siendo el margin, es que se le da lo que viene siendo un, por así decirlo, un margin top con respecto a lo que viene siendo el top del viewport, que el viewport es todo lo que se puede visualizar en nuestra pantalla, menos la parte de la navegación del mismo navegador, valga la redundancia. De ahí todo esto es el viewport, ¿ok? Entonces ustedes le dan un margin top para ubicarlo con referencia a una altura en específico, y luego le dan un margin auto en lo que viene siendo el margin width, y lo que hace es que literalmente ubica el centro de la pantalla, por decirlo de alguna manera, y se puede centrar en lo que viene siendo el centro de ese contenedor, en este caso de la pantalla. Aquí básicamente utilizamos ese concepto. Le dimos un cierto margin top con referente a este código, y luego le dimos un margin width, o sea, un margin sería right o height, dependiendo de un right o left, dependiendo cómo se especifique, y ya se toma como referencia la medida de su padre y lo centra con respecto al padre. Eso lo hace de manera automática. Entonces son ciertas cositas así de que se puede utilizar auto, donde pues nos puede facilitar bastante con respecto a, no, es que tengo que darle más margin a este lado para que para que se mueva para este lado y así. Pero ya vamos a hablar un poquito del margin y todo eso. Entonces, que de hecho es la siguiente tema. Aquí, más que un tema o propiedades en particular, es un concepto. El concepto del modelo de caja, que de hecho fue justamente donde, por ejemplo, me metí en la documentación. Modelo de caja. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste el modelo de caja? Consiste básicamente en cuatro, por decirlo así, partes fundamentales, que son el content, el padding, el border y el margin, ¿ok? Básicamente el content, si nosotros nos enfocamos en una caja, es el contenido que está dentro de la caja, ¿ok? En este caso sería un texto,
pero puede ser una imagen o puede ser cualquier elemento que sea como contenido de la caja padre, por así decirlo. Luego, el padding, se podría decir que es el relleno que está entre el contenido y el borde, ¿ok? Luego está el borde como tal y luego está el margin que está por fuera, pero aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Cuando nosotros hablamos de content, literalmente es el contenido que está dentro de un elemento, en este caso es un H2, y el título es el content de nuestro elemento. Entonces, como tal, si ustedes solo dejan el content así tal cual, pues no tiene ni padding, ni margin, ni nada, entonces posiblemente no se podría ver como una caja, pero realmente sí sería una caja, solo que no están sus otras propiedades definidas. Entonces, cuando hablamos del padding, que es la primera propiedad básica del modelo de caja, nos referimos a ese relleno que nosotros colocamos entre el content y el padding y el border, como les había mencionado. Y básicamente, pues podemos definirlo en 4 direcciones desde el content hacia cada uno de los lados de los bordes. Por ejemplo, el padding top es justamente el padding desde el content hasta el borde superior. El right es desde el content hacia el lado derecho. El bottom es desde el content hacia el lado o el borde inferior. Y el left es desde el content hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, como es muy intuitivo, lo que se hizo fue que en lugar de que ustedes estuvieran definiendo padding top, padding right, padding bottom, padding left, ustedes solo colocaran la propiedad padding y que le dieran esta sintaxis con respecto a los valores. Y por ejemplo, pero la pregunta de aquí, justamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, ¿cuál es cuál? O sea, ¿a qué le estoy dando 10 píxeles? ¿Al padding derecho? ¿Al padding izquierdo? ¿Al de abajo? ¿O a quién le estoy dando 20 píxeles? O sea, no se puede diferenciar muy bien, ¿no? Entonces, lo que yo y muchos desarrolladores lo que hacen es tomar como referencia las agujas o manecillas del reloj. Y básicamente toman como referencia que el primer valor es con respecto al padding bottom, ¿ok? Luego, el segundo es right. Luego, el tercero es top, no, perdón. El primero es top, el segundo es right, el tercero es bottom, o sea, hacia abajo, y el cuarto es left, ¿ok? Entonces sería top, right, bottom y left, y técnicamente es como arriba, abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden, ok, el primer valor es para dedicarle o especificar el padding de arriba. El segundo es para la derecha, el tercero para abajo y el cuarto hacia el lado. Y así sucesivamente ustedes pueden ir jugando con los valores y viendo cuánta cantidad de padding le pueden dar a los diferentes lados. De hecho, aquí pueden ver una diferencia grande entre los 10 píxeles que se le da al top y los 20 píxeles que se le da al bottom. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ir jugando con lo que viene siendo el padding. Luego el border pues es intuitivo, o sea, el border casi no hay mucho que hablar de él, es literalmente el borde de la caja. Lo único que sí son las propiedades que tiene el border, que es el width, el style, el color, que básicamente el width pues es el ancho del borde como tal, lo que viene siendo el style. Generalmente, a ver, yo en lo personal solo utilizo Solid porque pues literalmente son el estilo de los bordes que más se utilizan en lo que viene siendo la web. Pero hay diferentes estilos como lo que viene siendo líneas punteadas y muchos otros más. Pero casi nunca se utiliza, ¿ok? Luego está el red, que técnicamente puede ser el color como tal, ustedes pueden darle el color que ustedes gusten y si ya saben un poquito de hexadecimal y RGB, pues también lo pueden utilizar como tal. Y a su vez, pues literalmente se puede hacer lo mismo o casi lo mismo que el padding, solo que aquí sí tiene que ser más específico la posición, ya que no hay como esa referencia de la manecilla del reloj, sino que tienen que decir, ok, width sí o sí tiene que ser el primero, luego solid, o en este caso style el segundo y red el tercero.
Si ustedes lo colocan de manera diferente, no les va a funcionar, les va a tirar error. Entonces tienen que colocarlo de esta manera. Entonces, posiblemente al principio sea mejor trabajarlo así, pero poco a poco ir acostumbrándose a esta forma. ¿Ok? Entonces, eso sería el border. Y por último, el margin. El margin, pues literalmente es el espacio que hay entre la caja que estamos dando el estilo y los elementos que están a la par de la caja. O sea, otras cajas, por así decirlo, o otros elementos. En este caso, el margin sería este espacio que está de la caja hacia arriba, luego este espacio de aquí y así sucesivamente, ¿no? También lo mismo, un margin top, un margin right, un margin left, un margin bottom, top, right, left y bottom, y le pueden ir pues especificando cada uno de sus valores como tal. Vuelvo y repito, acá está con valores absolutos, pero lo mejor es trabajarlo con valores relativos. Ok, también pueden hacer lo mismo y aquí sí se puede utilizar las manecillas de reloj como en el padding y de esa manera sería pues mucho más, por decirlo así, más fácil de entender este concepto. De hecho es eso, es un concepto como tal que forman ya lo que viene siendo cómo se comportan básicamente la mayoría de elementos o componentes en la web. De hecho, si ustedes se van a HTML y nosotros tenemos lo que viene siendo el HTML semántico, ya aquí sí se podría literalmente, conforme cada una de manera semántica, por ejemplo, el header, el main, el aside y tal, darle su respectivo padding, su respectivo, tal vez border incluso, el margin que tenga entre uno y otro, y de esa manera ustedes van a saber que el main o el header o tal, o sea, la información que tenga dentro es el content que contiene, valga la redundancia, cada una de las partes importantes de una página web. Y esto se logra con lo que acabamos de aprender ahorita, que es el modelo de cajas. Entonces, si se fijan, es todo muy, va de la mano todo y es literalmente la curva de aprendizaje. Va siendo factible, bonita, comprensible, pero eso sí, ustedes si quieren profundizar más, como les dije, vayan a la documentación y así pueden pues aprender mucho más sobre esto, que esto pues básicamente lo más básico que hay del CSS. Ok, ahora hablemos un poquito del box sizing. ¿Qué es el box sizing? A ver, si ya vimos lo que vendría siendo el modelo de cajas, el box sizing pues va relacionado directamente con las cajas. Y si se fijan, pues ya le estamos dando diferentes propiedades, ¿ok? Como por ejemplo el width, el height, el padding, que son ya propiedades que nosotros acabamos de ver. El background color, que es para definir lo que viene siendo el color del fondo, ¿ok? Aquí si ustedes como tal, el color es para definir el texto y el background color es para definir el color de fondo, pero aquí se le da lo que viene siendo la propiedad box sizing y está lo que viene siendo el content box y el border box. Hay una diferencia fundamental en estas dos propiedades en específico, ya que dependiendo qué propiedad se le dé a lo que viene siendo el elemento o la caja que nosotros queramos renderizar, va a, por decirlo de alguna manera, comportarse de manera diferente, ¿ok? Por ejemplo, el content box se dice que se haga énfasis en el contenido y que lo demás de la caja pues prácticamente no importa mucho. ¿Qué significa esto? Que si yo le defino a la caja un width de 200 píxeles, luego al height es de 100 píxeles, por ejemplo. Eso es literalmente un ancho y alto que yo le establezco. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Pero si yo le doy un padding, ese relleno que yo le estoy dando a la caja, si está en content box, lo que va a hacer es que no me va a respetar los 200 píxeles que yo le di, sino que ese relleno que yo le estoy dando, si se lo dan de esta manera, solo un valor y la propiedad padding, los toma a los cuatro lados. O sea, le estoy dando 20 píxeles de relleno más de las propiedades que anteriormente le había definido. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, más cosas le añadamos a nuestra caja, más grande se va a hacer la caja y menos va a respetar las dimensiones que nosotros le habíamos propuesto. ¿Ok?
porque se está enfocando en el contenido, y como el contenido pues técnicamente no va a cambiar, sino que va a cambiar la caja, pues esto no nos va a respetar ese límite. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a la propiedad border box? Bueno, al valor border box del box sizing. Aquí lo que le decimos es que el navegador se centre en lo que viene siendo la renderización a partir del borde. ¿Qué significa? Que el borde para mí es lo más importante. Entonces, lo que va a hacer es que sí me va a respetar lo que viene siendo esa caja, ya que el borde delimita lo que viene siendo la caja en sí. Entonces, como tal, el box sizing, border box, vas a decirle que a pesar de que literalmente le añade un padding de 20 píxeles, un margin de tal o un borde de 5 píxeles, la caja no va a crecer. Lo que va a pasar es que el contenido se va a hacer más pequeño para que pueda entrar en esa resolución que nosotros le habíamos definido previamente. Y aquí está la diferencia. Si ustedes pueden ver, a a las dos cajas se le definió las mismas propiedades, 200 de width y 100 de height. Pero ¿qué es lo que pasó en este punto? Que una de ellas tenía literalmente la propiedad box sizing, border box, y la otra tenía content box. La de arriba es la que tenía content box, por lo tanto creció más de los 200 píxeles, y la de abajo se mantuvo igual. Si nosotros hubiésemos colocado un texto, el texto en este punto se hubiese mantenido igual, pero en este, como le añadimos un padding, ¿ok? Ese padding se iba a ver reflejado entre el texto y el borde, porque es el relleno que está dentro del borde. Entonces, el texto se hubiese ajustado literalmente a esta propiedad que nosotros establecimos. Entonces, técnicamente, eso sería la diferencia entre border box, entre content box y border box. Luego están los elementos en línea y los elementos en bloque. También va de referencia o va de la mano con el modelo de caja, ya que ahora comprendimos cómo funciona el modelo de caja, ya podríamos ver qué es un elemento en línea y qué es un elemento en bloque. Un elemento en bloque, primeramente, es un elemento que cuando ustedes lo utilizan como tal vez ustedes no lo vean visualmente porque literalmente por defecto se vea, como ya vimos los dips, no se visualizan. Pero si nosotros le damos, por ejemplo, en este caso, que es un P, no le dimos nada de padding, nada de margin, solo es un P, pero le pusimos un background color a ese P. Entonces, si ustedes ven, todo el espacio que abarca ese P es el espacio total del padre, ¿ok? Significa que si nosotros no tuviéramos este div ni esto, a pesar de que el texto solo fuese hasta acá, por ejemplo, hubiera tomado todo el ancho del viewport width, porque ese sería el padre de ese texto. Acá, como está dentro de un div, entonces toma ese ancho total del width de este elemento. Asimismo, se puede ver con títulos, se puede ver clarísimo. Título también es un elemento en bloque. Lo que pasa es que literalmente el título es pequeño, pero el espacio que toma el título es todo el espacio disponible dentro de su padre como tal. Y a esto se le conoce como un elemento en bloque. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los elementos en bloque sí se comportan como las cajitas que nosotros vimos anteriormente, y nosotros le podemos definir un padding, un margin, un top, y hacer esta cajita bonita como nosotros queramos, ¿ok? Pero aquí viene su contraparte, los elementos en línea. Los elementos en línea, literalmente su cajita como tal, solo abarca el contenido de la misma. Y acá hay un ejemplo con el enlace y este input como tal, que también es un elemento en línea. ¿Ok? ¿Qué pasa con este punto? Lo que pasa es que a este elemento como YouTube no se le puede dar lo que viene siendo padding o border, porque a pesar de que visualmente sí se pueda ver el cambio, físicamente no va a estar renderizado, porque los elementos en línea no reciben propiedades de los elementos en bloque.
Entonces hay que saber justamente cómo se comportan cada uno de los elementos que nosotros tomemos. Por ejemplo, el div, como ya lo vimos, se puede representar como caja y se comporta como elemento en bloque, el P, el H1 y así sucesivamente. Ustedes pueden ir viendo cuáles son esos elementos que se comportan como bloque y cuáles son los elementos que se comportan como en línea, como por ejemplo la imagen o el BR o el label. Y así sucesivamente son elementos que se comportan en línea y no van a tener las mismas propiedades de un elemento en bloque. ¿Ok? Hasta aquí. Todo hermoso, todo bonito. ¿Qué pasa? Que nosotros, si a esos elementos le aplicamos la propiedad display, nosotros podemos acceder a ese comportamiento que acabamos de ver. Y podemos incluso decirle, no, pero es que yo no quiero que un título se comporte como un elemento en línea. Ve, un elemento en bloque, sino que yo quiero que se comporte como un elemento en línea. Y podemos nosotros literalmente con CSS venir y a por ejemplo, en este caso, YouTube era un elemento en línea y nosotros le dimos la propiedad de display block como tal y se comportó o se comporta ahora como un elemento en bloque. Cuando le damos el background color, pues podemos ver y visualizar que ahora YouTube se comporta como un elemento en bloque. Y asimismo, ahora el párrafo, que era un elemento en bloque, si nosotros le damos el display inline, entonces ese elemento en bloque se comporta como un elemento en línea. Asimismo, con el título, que era un elemento en línea, nosotros decidimos que se comportara como un elemento. El título era un elemento en bloque y nosotros decidimos que se comportara como elemento en línea. Y ahora el título ya no abarca todo el espacio del padre, del ancho del padre, solo abarca el espacio del contenido. ¿Y qué significa esto? Que nosotros ahora podemos venir y, en este caso, ubicar ese texto, que en este caso es texto, en un lugar específico para nuestro diseño como tal, o darle propiedades a esos elementos en línea que no se podían darle propiedades, como padding, como margin, como block, como border, porque son propiedades que le pertenecen a un elemento en bloque. Entonces, con el display, nosotros más que todo le decimos cómo se comporte dicho elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ocasiones donde nosotros sí necesitamos que un elemento en línea, por ejemplo, tome o pueda soportar, por decirlo de alguna manera, estas propiedades de elemento de bloque, pero que se siga comportando como un elemento de línea. ¿Y cómo hacemos eso? Pues existe lo que viene siendo Display Inline Block. Básicamente es la unión de los dos comportamientos como tal, ¿ok? El Display Inline Block lo que hace es eso, lo que ya les expliqué. Toma un elemento y le da justamente la capacidad de que nosotros le podamos definir las propiedades de una cajita, ¿ok? Pero que se siga comportando como si fuese un elemento en bloque, ve, en línea. Y de esa manera nosotros tomamos esa versatilidad que nosotros andamos buscando a la hora de desarrollo, ¿ok? Pero, claro, por defecto, como ya habíamos dicho, esto ya el navegador lo coloca. ¿Ok? No sé si Joseph quiere hacer una pregunta. No, 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 levanté por accidente. Ah, vale, vale, vale. Dale, dale. Oye, entonces, claro, esto ya viene por defecto, chicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa cuando un elemento no tiene en sí un comportamiento establecido? Eso casi nunca sucede porque ya por defecto ya tiene o se comporta en bloque, o se comporta en línea, o yo puedo cambiarle ese comportamiento o puedo utilizar un comportamiento donde una los dos, ¿ok? Pero, ¿y si yo le doy este valor? Porque sí, el display acepta el valor none. None literalmente le estamos definiendo cómo se comporte. Con el display le estamos definiendo cómo se comporte ese elemento, pero si tiene el valor no, ¿cómo se va a comportar? Pues literalmente ustedes ven, acá
lo dice, oculta totalmente el elemento. Y aquí en el código, nosotros cuando pusimos renderizado elemento H2, cuando lo vemos, está en el HTML de nosotros, abajo está literalmente el H2, que dice título. Pero como tiene la propiedad display none, ese título no se visualiza, o sea, no se renderiza. Aunque físicamente sí lo hayamos nosotros utilizado o nosotros hayamos literalmente creado un elemento H2 y que esté en nuestro HTML, pero no se visualiza. Entonces, aquí es donde viene ya un poquito lo hermoso de esto, y es que si nosotros queremos, por ejemplo, que un elemento se oculte dependiendo qué condición nosotros queremos que ese elemento se oculte, nosotros podemos hacer que, por ejemplo, este navegador que está aquí, al adaptarlo a lo que viene siendo dispositivo móvil, ya no me aparezca de esta manera, sino que se oculten estos elementos y que aparezca un botoncito, típico botoncito de hamburguesa que le dicen, y que al darle clic con JavaScript, tal vez ya vamos a ver más adelante JavaScript, no se preocupe por eso, aparezcan los botones. Porque sí están esos elementos, pero están ocultos gracias a que nosotros le determinamos este comportamiento. Y cuando nosotros le damos clic, cambiamos la condición de display a ya sea inline, block o, sí, ya sea inline o block o ambos. Pero si nosotros, por ejemplo, volvemos a renderizar el tamaño normal de nuestra pantalla, de a PC, por así decirlo, podemos hacer que este navegador, todo el elemento que no estaba antes, aparezca y se visualice. Y de esa manera terminamos básicamente esta parte de CSS básico. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, supongo que todo está claro. Recuerden que literalmente esto va a estar grabado por si quieren verlo. Bueno, también los chicos que no pudieron entrar hoy a la reunión van a poder verlo. Van a poder literalmente tener esta página para que ustedes puedan estar viendo y escuchando lo que viene siendo la reunión en YouTube y viéndola y tocando y viendo cómo funciona cada uno de los temas tal de manera interactiva y bonita. Entonces voy a dejar de compartir. Con respecto ya a lo que viene siendo la otra semana, ya literalmente todos volvemos a clases, lastimosamente o maravillosamente para algunos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una reunión la siguiente semana de manera presencial. Vamos a acordar tanto el día, la hora no, porque literalmente ya se hizo una encuesta. No sé si van a querer que se haga otra encuesta para ver la hora, ya que literalmente pues eso lo votaron antes de ver su horario. Entonces ahorita que ya tienen un horario, pues tenemos que ver cómo nos adaptamos, cómo está. Otra encuesta, listo. Entonces va a ser otra encuesta en WhatsApp para que así podamos ver qué nos conviene mejor y de esa manera podamos reunirnos. La siguiente semana vamos a hablar sobre el proyecto, o sea, la página en sí, creo que sí sería una página web con una temática. Nosotros va a ser una temática diferente para cada uno, para que ustedes tengan la libertad de hacerlo como ustedes gusten. Solo vamos a abordar HTML y CSS. Se va a hablar de eso la otra semana, pero todavía no sé cómo van con el curso de Mastermind. También no sé si quisieran profundizar literalmente más en CSS o ya pasar a JavaScript. Entonces, como les digo, este primer reto solo va a ser HTML y CSS, ¿ok? No se preocupen, vamos a hablar sobre eso, qué vamos a hacer y así. Y voy a hacer una encuesta también, si quieren eso, que profundicemos en CSS o ya pasamos a JavaScript. No sé, yo sigo hablando. No sé si Joseph no me escucha. Ángel, ¿vos me escuchas?
Sí, sí, te escucho, sí, te escucho. Bueno, entonces sí, yo sé fue que se le fue el audio seguramente. Ok, entonces eso, voy a hacer una encuesta para que podamos ver cómo avanzamos con el curso. El objetivo es eso, chicos, ver y comenzar a hacer ya retos con las cosas que vayamos viendo, con las cosas que vayan aprendiendo ustedes, porque al final, si ustedes no se ponen a indagar por su cuenta, a profundizar más en esto del desarrollo web, pues solo se van a quedar con lo de la reunión y literalmente solo es lo básico que yo estoy hablando aquí. Hay muchísimo allá afuera, hay muchísimo en las diferentes documentaciones de cada una de las tecnologías y eso. Entonces creo que si ya no hay más que decir, no tienen ninguna pregunta, entonces podríamos dar la clase por finalizada en este momento.